El tema es ambulancia aérea, lecciones aprendidas. Y justamente en estos minutos que vamos a tener en esta mañana, no voy a pretender llenarlos de contenidos y conocimientos sobre lo que es medicina aeronáutica y evacuación aeromédica, porque es un tema muy amplio que no se puede capacitar y brindar de una manera muy sería irresponsable de mi parte pretender eso. Muy bien, lo que yo les voy a decir y les voy a comunicar, por favor, unos minutos. Muy bien, lo que yo les voy a comunicar en este momento es lo que hemos aprendido en el curso de estos 30 años de experiencia haciendo ambulancia aérea, tanto en ala fija, el avión y ala rotatoria, así como el último año de una operación que estamos construyendo como modelo en Air Majoro, en la cual les compartiremos a continuación. Muy bien, por favor, la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien, la siguiente, por favor. Ya el doctor me hizo mi presentación. Correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer transporte de pacientes. Y antes de emprender este viaje en esta mañana para comprender lo que es una ambulancia aérea, tenemos que tener en cuenta que el transporte de pacientes no es un coge y llévatelo. Implica responsabilidad y por lo tanto implica y se constituye como un acto médico. Y sobre todo un acto médico, como veremos más adelante en el sentido de ambulancia aérea, porque vamos a trasladar pacientes críticos, en los cuales no pueden ser irresponsablemente trasladados ni por personal no especializado, ni tampoco por personal no profesional de salud. El segundo punto es con respecto que existen varios medios de transporte. Y esos medios de transporte pueden ser aéreos, terrestres o acuáticos, en todas sus modalidades. El tercer punto es que el transporte asistido de pacientes ha tenido su evolución. Antes, y en la antigüedad, y muy en la antigüedad, era a mano de hombre, luego fue con la ayuda de las bestias, las ambulancias volantes que todos conocemos de la época de la Rey, y luego, con el desarrollo de la actividad bélica, comenzaron a aparecer la evacuación aeromédica, que se inicia en la Primera Guerra Mundial y persiste hasta la actualidad con un gran desarrollo en muchas latitudes. Acá todavía considero que estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer lo correcto. Cuarto lugar, todos los pacientes que se trasladan no necesariamente van a ser pacientes críticos. En este caso, ese tipo de transporte, esa modalidad de transporte son pacientes no urgentes. Los que nosotros vamos a trasladar en ambulancia aérea son pacientes críticos. Siguiente, por favor. El transporte asistido de pacientes en la ambulancia aérea, punto número uno, el transporte de pacientes se efectúa en una aeronave configurada y dedicada para el transporte de pacientes. No podemos admitir el término o usar el término ambulancia aérea para una aeronave adaptada para este proceso o que no está profesamente diseñada para este tipo de transporte. El embarque de este vuelo iniciará en unos minutos más por la puerta de embarque número B8 y realizaremos el embarque por grupos, el cual puede identificar su tarjeta de embarque. Segundo lugar, hemos modificado nuestro proceso de embarque. Pedimos cumpliendo con los siguientes requerimientos. El uso de doble mascarilla. Segundo lugar, la tripulación debe estar constituida. Por favor, esperen un minuto, por favor. Para evitar aglomeraciones, pedimos permanecer sentados hasta que anunciemos su grupo asignado. Pedimos en todo momento respetar el distanciamiento de 1,5 metros entre los pasajeros. Para asegurar distancia entre los pasajeros, pedimos respetar la señalética indicada en el suelo unido hasta para que los pasajeros puedan ustedes rodeados.
Muy bien. Les informamos que todos estos aviones pasan por un proceso de limpieza y desinfección de acuerdo a las más altas normas de calidad sugerida por las autoridades sanitarias y cuenta con un sistema de renovación del aire que elimina el 99% de virus y bacterias. Y invitamos a formar pasajeros que vienen con niños menores de 5 años. Proceso de reparto número 16. Todo lo que pasa. El doctor Ingrid Mexico, no la acabo de guardar, muy buenos y perdidos. Todo el grado es. Muy bien. El segundo punto, mil disculpas por favor por la interferencia y por el discurso tan largo del operador. La tripulación debe estar constituida por un personal profesional especializado, asistencial y técnico, ¿correcto? Asistencial son el personal de salud, médico y enfermero, y el personal técnico, el personal de pilotos, copilotos y eventualmente mecánico de vuelo, que deben tener y contar con toda la capacitación y las competencias y las certificaciones para darle soporte al servicio. ¿Ok? También se incluye de equipamiento apropiado. Toda esta tripulación, la evacuación aeromédica. Si el transporte, la complejidad de la evacuación implica una serie de factores y estresores sobre el paciente que nosotros tenemos que considerar y tenemos que aplicar esos conocimientos en el arte de asegurar el éxito de la misión. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Me copian? Ya. Las condiciones básicas o los secretos del éxito. En primer lugar, reiterando, tripulación bien preparada y bien capacitada. Es distinto hablar de preparación de capacidad. Doctor, disculpe, la señal se está entrecortando. Preparación es no solamente lograr. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora está mejor, doctor. Ya, mil disculpas, que tuve que buscar un lugar aislante de ruido. Mil disculpas, por favor. Sí, doctor. Que se mandaron un discurso hace un momento muy largo presentado. Ya. Entonces, la tripulación, decía, tiene que estar bien preparada y bien capacitada. Cuando hablamos que la tripulación debe estar bien preparada y bien capacitada, significa que esté con las competencias y las habilidades adecuadas para realizar la misión. Y el otro punto, reiterar que el equipamiento tiene que ser el ad hoc. El equipamiento de una ambulancia aérea no puede ser el equipamiento que se saca apresuradamente de una ambulancia terrestre para colocar en el avión, ni tampoco que se excluya de la sala de emergencia a una sala de UCI y colocarlo en el avión. Este equipamiento debe tener una condición que se denomina aeronavegabilidad, que quiere decir que los equipos que sean compatibles con la electrónica llamada aviónica de la aeronave, porque si estos equipos
por sus características electromagnéticas, generan interferencia en los instrumentos de la aeronave, pueden condicionar con situaciones inseguras que pongan en riesgo toda la operación. La siguiente diapositiva, por favor. Los lineamientos generales en la planificación de una misión aeromédica. Cuando llega una solicitud de evacuación de ambulancia aérea, llega, en este caso, como mi persona, al director médico, quien evalúa la historia clínica o el reporte médico de la IPRES o institución de salud que lo solicita. Inmediatamente luego de la evaluación, se procede a coordinar con los médicos tratantes del paciente en el establecimiento de salud de origen para que, según la norma técnica y según su ámbito de responsabilidad, procedan a la estabilización del paciente. Vamos a recordar y reiterar más adelante que la condición básica que para que el paciente sea transportable sea estabilizado. Posterior a ello, y reiterando esa coordinación con médico a médico, ¿no? Y viendo el estatus del paciente y las necesidades del paciente, vamos a planificar la misión. ¿Qué se necesita? ¿Qué tiempo vamos a tener? ¿Qué aeropuertos alternos podemos tener si tuviéramos una contingencia? ¿No? ¿Qué necesidades adicionales también? La comunicación. Y la comunicación acá es bidireccional. La comunicación con los pacientes, con los médicos tratantes de la IPRES, con los médicos tratantes o los médicos que van a recepcionar al paciente, con nuestras tripulaciones técnicas, en este caso piloto, copiloto, ¿sí? Y el otro tema es con nuestra propia tripulación asistencial para que esté premunida de todos los elementos para ejecutar la misión con eficiencia. Luego, el personal. En algunos casos se va a requerir de médico especialista en emergencia y o cuidados críticos. También, en el caso de un adulto, puede ser un paciente pediátrico y más aún un paciente neonatal. El equipamiento ya está estandarizado tanto por la norma técnica 065 de transporte asistido de paciente por vía aérea y por la regulación aeronáutica peruana 132, que norman el equipo base de cada ambulancia aérea, de cada aeronave, y las condiciones de seguridad y layout o ubicación de las mismas. Sin embargo, hay momentos que van a requerir equipamiento especial, ¿no? Que pueden ir, para el caso de algunos pacientes, sobre todo los neonatales, la inclusión de la incubadora, e incluso en algunas oportunidades se han trasladado pacientes con balón de contrapulsación o los equipos de circulación extracorpórea como los EPI. Y finalmente, lo más importante en todos estos componentes es la coordinación. La sostenibilidad de una coordinación permanente, porque la misión de ambulancia aérea, por lo que estamos evacuando un paciente crítico, es muy dinámica y requiere estar actualizado con la misma. Puede que el paciente que nos comunicaron la noche anterior estaba estable, y en la mañana de hoy, como ocurre, el paciente se ha puesto crítico y requiere otras necesidades y otro tipo de cuidados. Seguimos, por favor. Nuestros objetivos del servicio de ambulancia aérea, correcto, ojo, no hablo de evacuación aeromédica, hablo de ambulancia aérea, y reitero que la ambulancia aérea es aeronave dedicada, personal especialista acreditado y capacitado, equipamiento ad hoc y procesos de organización enfocados en este tema. Es así que los objetivos del servicio es garantizar un soporte avanzado de vida in situ, que esto debería ser responsabilidad de los médicos tratantes de las IPRES de origen, pero lamentablemente esto no ocurre, porque no en todas las latitudes de los establecimientos de salud se cuentan con médicos especialistas, por lo que muchas veces las tripulaciones asistenciales de la misión de ambulancia aérea tienen que ayudar y colaborar con los colegas, con los equipos locales en la estabilización del paciente. El otro punto es asegurar la continuidad de cuidados y tercero, optimizar los recursos prestacionales.
La cabina del avión, de la ambulancia aérea, no es un hospital y tiene que tener los equipos básicos necesarios para poder abordar y afrontar esta misión. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de transporte, el transporte primario y el transporte secundario. El transporte primario es aquel que se realiza directamente desde el lugar del incidente. Es muy difícil que esto se haga con una aeronave de ala fija, porque una ambulancia una aeronave de área fija requiere un aeródromo, un aeropuerto, para poder aterrizar. Entonces, tenemos que usar un medio, una aeronave de ala rotatoria, que tiene mucha más versatilidad para descender y despegar en espacios bastante cortos. En este caso, los helicópteros. El transporte secundario. El transporte secundario es el que la mar de las veces realizamos, casi el 99%, que obedece, digamos, a los transportes interhospitalarios en ala fija de avión a avión, en el cual, lógicamente, media un tramo de enlace terrestre del hospital de origen hacia el aeropuerto y otro tramo del aeropuerto hacia en el lugar de destino del aeropuerto hacia el hospital finalmente al cual va a ser referido el paciente. Seguimos. El tipo de pacientes fundamentalmente se agrupan en estas tres grandes categorías. Los pacientes víctimas de traumatismos en todas sus severidades, condiciones y frecuencias. Los pacientes médico-quirúrgicos, todo ese ámbito que puede ir de los problemas coronarios, el stroke, correcto, pacientes con pancreatitis aguda, pacientes postoperados, pacientes con complicaciones y catástrofes abdominales, entre otros. Ginecobstétricos. Los ginecobstétricos, juntamente con los pediátricos, constituyen en este momento, en nuestras estadísticas, alrededor del 60% de motivos de traslado. Por la baja capacidad resolutiva, no solo en la parte quirúrgica, la parte quirúrgica obstétrica, sino también en el soporte a ese neonato de alto riesgo, dado que en nuestro país existen muy pocas unidades de cuidados intensivos neonatales. Seguimos. ¿Cuáles son los conceptos esenciales que debemos tener en cuenta y hemos aprendido en hacer ambulancia aérea? La información. La información, yo les diría, moraleja. Las notas de referencia crean la mitad. Muchas veces las notas de referencia que nos envían son 4 líneas y tienen una actualidad de 3 días precedentes a la solicitud del servicio. Por lo tanto, es importantísimo la coordinación médico-médico, esa llamada al médico tratante para conocer la foto del paciente, por lo menos inmediatamente antes de planificar la misión. Luego, el momento y ahí va la comunicación efectiva. Luego, cuando ustedes, tanto cuando reciben al paciente como cuando entregan al paciente, tiene que seguir una secuencia lógica de una lista de chequeo para que no se les pueda pasar por alto ninguna condición, ningún problema que en el aire pudiese condicionar el fracaso de la misión. Y finalmente, lo más importante, trabajo en equipo. Nosotros, en Air Major, hablamos de staff de ambulancia aérea, no hablamos de tripulación asistencial divorciada de la tripulación médica. Hablamos nosotros de un trabajo en equipo. El día de ayer tuvimos una misión muy difícil con un pequeño en el cual ese trabajo en equipo permitió variar la planificación de la misión, inicialmente calculada para una presurización de cabina en 8.000 pies y tuvimos que adecuarla a 6.000 pies. Y este juego y este arte es un arte en conjunto. La evaluación del médico, el juicio del médico, la indicación del médico y la ejecución y previa coordinación con los pilotos. Seguimos. Cuando ustedes recaben la información, procuren que esta información sea completa, que sea precisa y que sea organizada. Eso es hasta ahorita un
grave dolor de cabeza para todos nosotros. Los grupos 4, 5 y 6. Continuidad coordinativa y podemos tener una performance. Un grave problema, porque como vuelvo a insistir, el sistema de referencia nuestro en todas las instituciones públicas, sobre todo instituciones públicas, tanto de salud como el MINSA, es muy precario. No hay una asistencia técnica de parte del organismo central en establecer normas, pautas esenciales y supervisión de su cumplimiento y adhesión a las normas que garanticen que esta nota de referencia nos ayude a poder planificar adecuadamente los cuidados del paciente. Felizmente, ya teniendo en cuenta esto y como lección aprendida, ya no adivinamos, preguntamos. Seguimos. Estos errores de comunicación, entonces, pueden causar graves eventos adversos. Por eso nosotros debemos preverlo sabiendo qué preguntar, cómo preguntar y cómo solicitar la actualización de esa data. A veces el AGA es de hace 48 horas, la radiografía de hace 3 días, la tomografía de hace 8 días en una hemorragia subaracnoidea evolutiva. Y ustedes saben muy bien que el paciente crítico es un paciente dinámico. Tenemos que tener en cuenta los eventos centinelas, como decimos nosotros, el casi. Uy, casi se cayó. Uy, casi se cayó. Uy, casi se salió el tubo. Uy, casi se desacopló el paciente. Esos son eventos centinelas. No es suerte, no somos lecheros, sino que por una falta de práctica, por una falta de previsión, hemos podido y hemos puesto en riesgo la vida del paciente. Esto también provoca, por consiguiente, pues, mayores riesgos en el paciente y mayores gastos. Hemos tenido un evento reciente en el cual, en una determinada región, no digo cuál, hicimos una coordinación muy estrecha. Es más, asistimos vía telemedicina a una unidad de cuidados intensivos para que se le dieran ciertas pautas para que preparar en mejores condiciones al paciente para el vuelo. Al día siguiente no tuvimos enlace, ya tuvimos que despegar y cuando llegamos encontramos al paciente en una condición en la cual no estaba transportable y por consiguiente no se ejecutó el vuelo, lógicamente difiriendo y prorrogando la oportunidad de una mejor continuidad de cuidados a dicho paciente. Seguimos, por favor. El hand-off o transferencia. ¿En qué consiste? La transferencia. La transferencia, nuevamente, discúlpenme ser reiterativo, es el factor información, que ya lo hemos explicado en extenso. La responsabilidad. No están haciendo una rutina. Por lo mismo que el paciente es dinámico, cada escenario es distinto. No, como decían los maestros antiguos, no hay enfermedades, hay pacientes. Y la responsabilidad de nosotros es estar permanentemente enfocados en el paciente. Asumir también que hay una autoridad y una responsabilidad en el médico que nos entrega al paciente, en nosotros y en el médico que recibe. Todo tiene que estar escrito. Esto va a hacer estas buenas prácticas, va a generar la satisfacción del equipo y del paciente, fortalecer nuestro trabajo en equipo, generar confianza en el equipo, en los médicos con los cuales interactuamos, así como también en los familiares con los cuales nos están mirando y están con la incertidumbre, preocupación y ansiedad del estado de su familiar. Vamos a ayudar a la disminución de errores, como también vamos a lograr mejores resultados. Siguiente, por favor. El factor humano. Como decimos nosotros, podemos tener un excelente avión, podemos tener equipos de última tecnología, pero si tenemos nosotros un modo de falla importante en el factor humano, todo se cae. Por consiguiente, tener una tripulación adecuada
que practique las mejores prácticas, discúlpenme la redundancia, va a hacer misiones seguras, misiones más saludables, con misiones con mejor pronóstico para el paciente, mejor sobrevida, menor mortalidad, menor mortalidad. Y con respecto a menor mortalidad, ya los estudios internacionales revelan que cuando los pacientes son transportados por personal no especialista, la mortalidad crece en 23%. Con personal especialista, 9%. Es importante, pero mucho menor, por lo mismo de la criticidad de los pacientes y la dinámica de la evolución de los mismos, ¿no? En base pues a su condición tan delicada. La rapidez de referencia. Hay un viejo adagio que dice, anda despacio que tengo prisa. Muchas veces nos hemos encontrado con distorsiones en este tipo de prácticas cuando llegamos nosotros, ¿no? Y nuestro servicio es cama a cama, llegamos con el avión y llegamos al hospital, no esperamos al paciente jamás en la plataforma del aeropuerto, salvo situaciones muy excepcionales. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos estabilizar al paciente con todas las seguridades, con toda la tranquilidad en el hospital, en la sala de cuidados críticos, en la sala de emergencia, donde tengamos los elementos necesarios para hacerlo de la manera adecuada. Y le digo que nos hemos encontrado con severas distorsiones, porque hay otros operadores, tanto públicos como privados, que se limitan al low and go, al coge y llévatelo. Eso realmente, en mi cuidado, la continuidad de cuidados críticos, esas malas prácticas generan errores, generan daño, generan riesgos y pueden generar complicaciones y muerte. Y el otro punto, el personal especializado va a ejecutar mejor los procedimientos estandarizados, porque ya tiene una cultura de ejecución de estos procedimientos, ya conoce, tiene las competencias para poder desarrollar. Siguiente, por favor. Y para integrar todo este concepto, tenemos en cuenta el perfil profesional. Tanto el médico como el licenciado de enfermería, ojo, no hablo de técnico, no hablo de tecnólogo, acá es de profesionales y profesionales especialistas. Y sobre ese especialista, construirle y agregarle las competencias en medicina aeronáutica y evacuación aeromédica, dado el escenario tan especial en el cual se va a desarrollar su práctica asistencial y procurando el éxito de la misión. Ahí está bien claro, está prohibida, proscrita la improvisación. Siendo los aspectos claves, como decía también un gran maestro de nosotros en medicina crítica, el doctor Augusto Saldarriaga, que justamente hace un par de días cumple un año de fallecido por esta pandemia, ¿no? La cultura de la anticipación, ¿correcto? Adelantarse a lo que puede ocurrir, prever lo que puede ocurrir, evitar lo que puede ocurrir, conociendo bien al paciente, conociendo bien su patología. Y punto número 2, proceder a la estabilización, recordando que paciente transportable es paciente estabilizado. Para eso, justamente, esa estabilización, si no la puede hacer el equipo de la IPRES local, lo tiene que hacer el equipo de la ambulancia aérea. Y tiene que tener las competencias, las habilidades, los conocimientos y el equipamiento y el soporte necesario para cumplir con ese objetivo. Siguiente, por favor. Muy bien, este proceso es un proceso que sigue una secuencia lógica, como ya hemos mencionado, que hacemos la solicitud, se activa la misión, se coordina, se prepara y se ejecuta la misión. Seguimos, por favor. Recuerden que los grandes problemas son problemas pequeños que se dejaron progresar. Una pequeña recomendación: chequear, actualizar, prever y coordinar. ¿Qué chequeamos antes de salir? Los equipos, las baterías, los insumos. Actualizar
Nuevamente, estamos muchas veces en ya plataforma, ya estamos inclusive en el avión, volvemos a llevar al médico tratante y ver cómo está nuestro paciente. Muchas veces, y bueno, en algunas oportunidades hemos tenido que cancelar el vuelo casi ya prestos a despegar porque el paciente se descompensó o que el paciente falleció. Prever el soporte de las necesidades de acuerdo al paciente. ¿Ok? Y cuando nosotros dictamos los cursos de evacuación aeromédica, mencionamos un adagio. A 38.000 pies, no puedes ir, si te olvidaste de la sonda nasogástrica o la sonda Foley, no puedes detenerte en la farmacia de la esquina para comprar. Y finalmente, esa coordinación. Coordinación interna con todos los estamentos de soporte de nuestro equipo de ambulancia aérea y coordinación externa con todos los otros elementos, IPRES emisora, IPRES receptora, los médicos tratantes, a veces los financiadores, ¿no? Para los centros de referencia de uno y otra institución, para que esta misión se desarrolle en una secuencia lógica de eventos por el paciente. Seguimos. La siguiente, por favor. Las 7 P's y las 7 A's. Tiene que ver con la transferencia. Ya dijimos, la primera P, cuando llegamos con el paciente, es la presentación. Presentarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué competencias tenemos? Brevemente. Soy el doctor Juan Luis Arce, soy médico emergenciólogo, soy el líder de la tripulación aeromédica y estoy acompañado del licenciado o la licenciada tal, también especialista y capacitado en evacuación aeromédica. Si el paciente puede hablar, que él nos diga qué siente, cómo se llama, etcétera, y si no, preguntarle al familiar o al médico según sea el caso. Luego, determinar la prioridad, luego, determinar nosotros los parámetros vitales, que no nos lo digan, nosotros comprobarlo, ¿ok? Y luego pasar a la cuarta P, el paciente. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Y ese P nos lleva a las S, a las As. Y con el paciente preguntamos por sus antecedentes, ¿no? Sexo, edad e historial médico. La segunda A es los antecedentes inmediatos, enfermedad actual, qué le pasó, cuándo fue, correcto. Muchas veces trasladamos pacientes inmediatamente posterior a un accidente, como también trasladamos pacientes semiagudos con semanas o meses esperando una cama en Lima, correcto. La afectación, el diagnóstico, ¿no? La afectación 2, la tercera A, que es la afectación enfocada en las áreas de alta prioridad, en la vía aérea, en la respiración, en la circulación, en el estatus neurológico y con respecto también a su condición de hipotermia o también la evaluación y la reevaluación de lesiones inadvertidas, desnudar al paciente. La quinta A viene a ser las intervenciones y resultados. ¿Qué le hicieron al paciente? Le colocaron un catéter, le colocaron una sonda, lo desfibrilaron, lo cardiovertieron, le agregaron infusiones de inotrópicos, de sedantes, relajantes, de analgésicos. ¿Ok? ¿Cómo ha respondido a ello? ¿Cómo ha respondido a ello? Entre algunos de los temas. Y la última son las alertas y recomendaciones. En base a ello, ¿qué nos preocupa? ¿No? O sea, ¿por qué el paciente se puede descompensar? ¿Por qué el paciente se puede fallecer? ¿Y qué acciones debemos prever para esto? Un ejemplo claro fue el día de ayer. Es un paciente, niño, que estaba en el centro emisor con cánula de alto flujo. El transporte de paciente en la cabina aeromédica con cánula de alto flujo no es procedente, ¿correcto? Aquí se tiene que el paciente, previo al vuelo, intubarlo, sedarlo, analgesiarlo y colocarlo a ventilación mecánica, una ventilación protectiva en la marca. Siguiente, por favor. Muy bien, simplemente no voy a extenderme, siempre chequear.
jamás confiarse. Yo les aconsejo a mis tripulaciones que a la nota de referencia solamente le crean el 10%. Y muchas veces sí les digo, a la nota a la coordinación con el médico, el 50%. Porque muchas veces el paciente se considera como una papa caliente y de la cual quieren rápidamente trasladarlo. Siguiente, por favor. Tenemos que esperar la nueva información, que es a las 9:35, ¿correcto? Para poder nos autoricen el embarque, ¿correcto? Por favor, le pedimos que mantengan la calma, ya que esto le genera mucha molestia tanto a usted como a nosotros. Esa es la única información que tenemos al momento. Muy bien. El otro punto, acá les comparto el checklist, ¿no? Es mucho más extenso, pero preciso y acotado, para que ustedes tengan en cuenta. Si no hacen la evacuación aeromédica ustedes, lógicamente, si ustedes tienen la necesidad de hacerla, cuando enlacen con la tripulación de los operadores que les den el servicio, tengan el cuidado de entregar a su paciente en las mejores condiciones. Siguiente. La estabilización es un paso fundamental y crucial en el paciente para disminuir la posibilidad de complicaciones y muertes. La estabilidad, recuerden ustedes, es un requisito para el transporte. El personal de emisor es el responsable normativamente que tiene que hacer la estabilización. Pero como ya les dije, muchas veces el personal del centro emisor no sabe de medicina crítica o tiene nociones muy básicas y competencias muy básicas de medicina crítica y menos de medicina aeronáutica y la fisiología de vuelo. Y finalmente, el cuarto punto, debe haber una comunicación directa, con información concreta, con información fidedigna, ¿no? Y fiable a los operadores del servicio de ambulancia. Seguimos. Ojo, el transporte asistido, sobre todo de pacientes críticos y sobre todo de ambulancia aérea, es un acto médico, por consiguiente sujeto a las responsabilidades médico-legales correspondientes. ¿Ok? A las quejas, reclamos, y como les digo yo a los chicos, evitar las demandas, evitar las denuncias, evitar los dolores de cabeza, las comparecencias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tener en cuenta que tenemos dos aspectos a considerar. De la patología, por eso tenemos que tener la mejor información y corroborarla con la mejor evaluación por nosotros, del personal que efectúa la misión. Y el otro punto del transporte, conocer de medicina aeronáutica y fisiología, de fisiología aeronáutica y evacuación aeromédica para tomar todas las previsiones para evitar cualquier problema. Recuerden que una vez que ustedes reciben como operadores, como tripulación de vuelo, tripulación de ambulancia aérea, ustedes asumen la responsabilidad desde que le entregan al paciente, desde que recepcionan ustedes al paciente hasta que entregan al paciente en el centro de destino. Seguimos, por favor. Muy bien, y para finalizar, un breve collage de un gran equipo, nuestro equipo en Armajor. Como ven ustedes, cero improvisación. La primera imagen es una imagen de nuestra cabina, con la incubadora, con el layout, ubicación apropiada. Un paciente muy crítico, con 3 bombas, con ventilación mecánica, con monitoreo constante, multiparamétrico. La segunda imagen de arriba es un pequeño que cuando llegó el paciente y nos dijeron que el paciente estaba estable, que el paciente respiraba, que el paciente un poco más estaba mordiendo su chupón. Cuando llegó, el paciente estaba como los pitufos, azul. Y nuestro médico, felizmente un gran intensivista pediatra, como son todos en nuestro equipo, ¿sí?, procedió a la intubación, la estabilización, colocación del catéter central guiado por ecografía, gracias a la colaboración y el enlace con el personal de la IPRES local. Y finalmente el paciente fue trasladado a tiempo, en las mejores condiciones, y ese niño ahora forma parte de la felicidad de una familia agradecida.
La tercera imagen es la continuidad de cuidados. No van a ver nosotros jamás. En primer lugar, esto los comparto excepcionalmente. No acostumbramos compartir fotos con nuestros pacientes, pero esta es una imagen de permanente preocupación durante el vuelo, enfocados en el paciente. No andamos distraídos, no andamos cabeceando, no andamos viendo nuestro celular cuando tenemos un paciente grave. Y la imagen inferior es parte de nuestro equipo, con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de haber concluido en un fin de semana muy arduo, un update, una actualización en evacuación aeromédica in situ, con sistemas de simulación médica, con pautas de formación de competencias adecuadas y certificadas por la Dirección General de Aviación Civil, con los mejores estándares internacionales. Señores, muchas gracias.